Mi nombre es Alejandro Gil. Vivo en Hazel Park, Michigan, con mi novia Natalie y nuestra perrita Puck, Monique. Yo no he, debido a la naturaleza de mi enfermedad, no he tenido un trabajo en unos 3 años. Pero en una vida anterior estaba terminando un doctorado, iba a dedicarme a la vida académica. Lo que pasa con el cáncer de páncreas, el proceso inicial de mi diagnóstico, es que probablemente la narrativa más popular en torno a la enfermedad es que no solo es muy letal, sino muy difícil de diagnosticar. Y hay varias razones por las que es muy difícil de diagnosticar. El páncreas está muy profundo en el cuerpo y los síntomas son muy matizados. Me diagnosticaron enfermedad de Crohn cuando tenía 25 años. Nunca he tenido un estómago sin problemas. Así que el malestar gastrointestinal, algunos de los síntomas más perceptibles del cáncer de páncreas, eran simplemente lo habitual para mí. No me es ajeno comer algo, tener acidez estomacal o algo así, en general. No lo son, quiero decir, incluso si no hubiera tenido enfermedad de Crohn, probablemente no los habría notado. Perdí algo de peso a lo largo de los meses, pero no fue hasta creo que fue finales de enero de 2021, experimentando mis primeros síntomas, cuando realmente comencé a experimentar síntomas que noté. Y realmente hay una clara distinción. Los síntomas iniciales son muy matizados, pueden pasar desapercibidos, también pueden ser mal diagnosticados, como una multitud de otras cosas, cálculos biliares, cualquier otro tipo de cáncer. Y hay una diferencia tan marcada entre eso y cuando realmente tienes los síntomas. Y la sabiduría convencional es que, para cuando estás experimentando los síntomas que notas, en general, el cáncer se ha propagado fuera del páncreas, lo que significa que para cuando tienes estos síntomas locos, que describiré en un segundo, es básicamente, no quiero decir que sea demasiado tarde, pero esa es la sabiduría convencional. Así que fue a finales de enero de 2021. Tenía orina muy oscura, mis heces eran como blancas hueso, como la pared detrás de mí, claras. Y al principio era COVID. Había perdido mi trabajo. Me había mudado a una ciudad extraña como un lugar para aterrizar y ayudar a mi amigo con su negocio. Y luego su negocio cerró y él se mudó. Y yo estaba solo cuando esto comenzó a suceder. Así que al principio pensé que estaba de resaca, honestamente, y había tomado unas cervezas la noche anterior, y simplemente fui a la gasolinera, compré un Gatorade, me acosté, bebí mi Gatorade y la orina no se aclaró. Ni siquiera noté ese color de heces por un tiempo hasta que realmente mi piel comenzó a picar. Eso es, los síntomas del baño. Son bastante impactantes simplemente ver orina tan oscura y caca tan pálida. Pero la picazón fue probablemente lo peor. Y me picaba la piel. Eran las palmas de mis manos y las plantas de mis pies. Y de alguna manera los síntomas de picazón están relacionados con tus ritmos circadianos. No soy médico, no lo sé, pero es cierto que la picazón era peor por la noche. Así que cuando intentas dormir, tus manos, las palmas de tus manos y las plantas de tus pies te pican tan insoportablemente que nunca antes había sentido algo así. Y es un lugar difícil de rascar. Finalmente, después de una noche de esto, tomé mis manos y mis pies y los ponía bajo la bañera, bajo el grifo, tan caliente como podía salir, y simplemente dejaba mis manos y pies allí para escaldarlos, para adormecer la sensación, porque es la mitad de la noche. Te pican las manos y los pies, aparentemente sin razón. Es impactante. Es impactante en retrospectiva pensar en quemarme las manos y los pies para aliviar el dolor, pero fue tan significativo. Y sé que no a todos les da la picazón, y creo que parece haber algún tipo de controversia sobre la picazón, porque no todas las campañas de concientización sobre el cáncer de páncreas incluyen la picazón. No lo sé, definitivamente la experimenté y fue horrible. Así que cuando algo comenzó a suceder, que supe que era como, vaya, nunca me había picado incontrolablemente antes.
Me quedé pensando en ello por, no sé, 48 horas. No fue lo más responsable, pero en retrospectiva, realmente, no tan malo en absoluto. Y sí, fueron unos 2 o 3 días, no recuerdo, y finalmente estaba en una relación a larga distancia en este punto con una mujer que conocía de la escuela de posgrado. Y se lo dije, y ella me dijo, sí, deberías ir al médico. Y eso es algo intuitivo, pero para alguien con tanta ansiedad por los médicos y los hospitales, entonces necesitaba que alguien me lo dijera de verdad. En cualquier caso, acababa de mudarme a Durham ir al médico con mis síntomas, y no había conseguido ni siquiera tenía seguro médico en este momento. Así que fui a un centro de atención de urgencias en Durham, Carolina del Norte, y nunca olvidaré esta interacción. Estoy bastante aterrorizado. Y la enfermera practicante, y amo a las enfermeras y enfermeros practicantes, son lo mejor, y navegar una enfermedad muy grave solo con oncólogos sería una locura, porque es como, a veces tu oncólogo es como si fueran criados en una jaula, nunca han conocido gente antes. Son un poco científicos a veces. Y las enfermeras, creo, simplemente contribuyen con un elemento tan humanístico a tu atención. Pero en este momento estaba irritado porque recuerdo que recibimos los resultados de mi análisis de sangre y mi bilirrubina estaba muy alta. Esa es creo que es una enzima que es producida por tu hígado. Y ella estaba como, cuando tu bilirrubina está alta, comienzas a tener ictericia. Y ella, muy en voz alta, está teniendo este diálogo consigo misma. Me está apuntando con una luz brillante a los ojos sobre si mis ojos se están poniendo amarillos o no. Y luego finalmente me mira. Ella dice, ¿crees que tus ojos están amarillos? Y yo dije, honestamente tienes una linterna en mis ojos. No tengo idea, y recibimos más resultados de pruebas. Y en un momento, ella dijo, porque bromeé diciendo que pensé que era una resaca. Y cuando haces una broma así, y tienes síntomas como estos, a veces la gente piensa, bueno, tal vez tenga un problema con la bebida. Y así, finalmente, eliminamos eso como una causa, y ella simplemente dijo, no tienes un médico aquí aún. Estos resultados de las pruebas son preocupantes, y deberías ir a la sala de emergencias. Así que, de hecho, fui a casa y dormí esa noche. Estaba tan cansado. No había dormido en como 3 noches, que incluso con la picazón me desmayé, y como a las 6:00 de la mañana siguiente, y voy a decir, esto es febrero de 2021, en este punto, aparezco en la sala de emergencias, y ese es el comienzo del viaje en serio. Me ingresan en el hospital. Me hacen más análisis de sangre para ver qué pasa con las enzimas hepáticas. Creo que me hacen una ecografía. Finalmente me hacen una ecografía endoscópica. Pero sí, encontraron que había una estenosis en mi conducto biliar. Así que siento que toda esta historia ha estado conduciendo a una breve lección de ciencia. Tu hígado produce bilis. Es una enzima digestiva. Se almacena en tu vesícula biliar y luego se libera en tu intestino delgado para digerir grasas y otros alimentos. Y ese tubo que baja la bilis pasa por la cabeza de tu páncreas. Así que ese tubo tenía una estenosis. Significa que estaba cerrado. Cuando la bilis no se puede distribuir de la manera habitual, como tu cuerpo normalmente hace en tu tracto digestivo, terminas depositándola en tu sangre, en tu carne, y esa es la causa de la ictericia y las enzimas hepáticas elevadas. No había sensación de urgencia. Esto era como si yo fuera una persona, por lo demás, sana con antecedentes de colitis. No estaban pensando que esto fuera nada aterrador. Me dijeron que volviera en unas semanas. Dijeron, definitivamente no tienes cáncer. Y me harían otra endoscopia y me quitarían el stent. Y eso sucedió. Y me quitaron el stent. Y los síntomas volvieron. Y luego decidieron que era mi vesícula biliar. Y esto es común. Es muy común que el cáncer de páncreas sea que la gente asuma que es un problema de vesícula biliar.
así que deciden que me van a extirpar la vesícula biliar. Era finales de abril y fui al consultorio de mi especialista. Ella hace las endoscopias. Básicamente me dijo: no sé qué está pasando aquí, pero seguro que no tienes cáncer. Hemos hecho tantos lavados y lo habían hecho en este punto. Ella me dijo: definitivamente no tienes cáncer. Si tienes cáncer, me revolveré en mi tumba. Así que salí del consultorio del especialista sintiéndome bastante seguro. Y luego, 3 horas después, recibí una notificación automática en mi teléfono de mi historial médico que decía que había sido evaluado, que uno de mis informes de citología había regresado y decía adenocarcinoma en él, y no sabía lo que eso significaba. Pero mi frase es que las palabras de cáncer aterradoras suenan como el chico malo de Star Wars, como que no sabes exactamente qué significaba adenocarcinoma, pero yo no lo sabía al menos. Pero sabía que no era bueno, y me quedé con eso durante unas 2 horas. Y luego, el oncólogo quirúrgico que realizó mi cirugía de vesícula biliar me llamó por teléfono y, a su favor, este caso le fue remitido de nuevo a él. Él estaba, cuando vieron esos resultados, automáticamente se lo remitieron de nuevo a él. Él estaba en una conferencia o algo fuera de la ciudad y me llamó enterándome de que tenía cáncer de páncreas a su teléfono celular personal, y se disculpó conmigo porque sabía, como le dije, sí, esta señora, ella me dijo que definitivamente no tenía cáncer antes y ahora sí lo tengo, y estaba asustado. Mi cirujano es realmente una excelente persona. Él me calmó, me dijo, no sé si él lo recuerda de esta manera, pero nunca olvidaré esta conversación. Dijo: si esto es cáncer, es un tumor muy pequeño y debería poder extirparlo. Estoy seguro. El área donde encontraron el adenocarcinoma se llama la ampolla de Vater. Todo en esta parte del cuerpo es bastante pequeño y se superpone. Y entonces, el cáncer de páncreas podría ser una explicación. Pero dada mi edad y, seamos sinceros, el tabú en torno a la muerte, nadie estaba hablando de eso. El médico me dijo, pero cuando se le presionó, me dijo: cáncer ampular, que tiene una tasa de supervivencia más alta y sigue siendo increíblemente raro para alguien de mi edad, pero es menos raro que el cáncer de páncreas en la misma categoría de edad. En cualquier caso, debido a esta parte del cuerpo, el tamaño y la disposición de esta parte del cuerpo hacen la misma cirugía. El Whipple, la pancreatectomía para el cáncer ampular, que para el cáncer de páncreas. Así que básicamente extirpan el páncreas, y esto fue 5 días. Preparándome para la cirugía después de la llamada telefónica, estaba en su consultorio y me dijo: ok, voy a extirpar parte de tu páncreas, parte de tu intestino delgado. Acababa de salir de la cirugía. Estaba un poco drogado, así que no estaba asustado ni nada, pero era consciente de que esto es raro. No creo que sea lo suficientemente tarde. Y después de un tiempo, mi cirujano entra y me da la noticia. Me dice que, contrariamente a lo que pensaban, me abrieron y encontraron un tumor en la cabeza de mi páncreas. Encontraron un tumor que se había propagado fuera del páncreas. Así que el cáncer de páncreas metastásico se considera inoperable. Y así, cuando vieron eso, me cerraron. Y sí, cuando me dijo eso, estaba drogado, pero sabía lo suficiente como para saber lo que me estaba diciendo. Pero me dijo, bueno, debido a tu edad, y mi tumor era inoperable en ese momento porque sospechan que soy un portador en este punto, un portador de la mutación BRCA2, porque mi hermana lo es con seguridad, y mi madre había muerto de cáncer de mama, aunque ella no era una persona con BRCA. En cualquier caso, el cirujano dijo: estoy bastante seguro. Tenemos que confirmar con pruebas genéticas, pero estoy bastante seguro de que tienes esta particular anormalidad genética. Y si ese es el caso, entonces hay terapias dirigidas que funcionan, que podrían funcionar para ti. Dijo: este es un cáncer malo. Siempre me gusta lo reflexivo y juicioso que la gente aplica metáforas al cáncer, dijo. Malo, me gusta difícil. Esas son, creo,
Buenas metáforas, dijo. Es un cáncer malo, pero creo que debido a tu situación particular, después del tratamiento, podríamos ser capaces en un año de intentar la cirugía de nuevo, porque para el cáncer de páncreas, la cirugía es la única solución a largo plazo. Esa es la única solución de supervivencia a largo plazo. La quimioterapia, la radiación, no son curativas, son prolongadoras de la vida. Así que él estaba bastante seguro, al menos en el contexto de un diagnóstico letal. Me presentó más tarde ese día a mi oncólogo, y mi oncólogo no estaba tan seguro, pero cuando se le presionó, dijo, con tratamiento podrías tener 1, 2, 3 años buenos restantes, pero eso es todo. Y me prepararon. Esto fue a principios de mayo de 2021. Mi herida tuvo que sanar, pero como 3 semanas después, a finales de creo que fue el 27 de mayo de 2021, comencé la quimioterapia. Comenzando la quimioterapia comencé, como muchas otras personas con cáncer de páncreas metastásico. Me dieron algo, un cóctel llamado FOLFIRINOX, que es como 5 cosas diferentes. Y es horrible, lo es. Habiendo hecho otros cócteles de quimioterapia, quiero decir, todo es horrible, ¿verdad? Todo apesta. Pero FOLFIRINOX fue realmente abrasivo. Y mi primer escaneo después de 3 meses de FOLFIRINOX, el oncólogo dijo, bueno, tu tumor se encogió un poco, pero puedes darte cuenta por la forma en que me lo está diciendo que podría ser simplemente un error de imagen, ¿verdad? Como que es un retroceso tan minúsculo que es apenas perceptible. Y luego, 3 meses después, mi siguiente escaneo, mi siguiente TC y resonancia magnética en realidad había crecido, había hecho metástasis en mi hígado. Así que las cosas no se veían bien. Yo no estaba en este punto. No estaba seguro de que sería un caso especial, algún tipo de milagro. Simplemente pensé, esto es todo, pero mi oncólogo me cambió a un cóctel de quimioterapia diferente. Y debo decir que estaba honestamente aliviado, porque después de mis efectos secundarios, casi 6 meses con FOLFIRINOX. De hecho, fue ese día que la neuropatía se había puesto tan mal que no podía levantarme de una silla por mí mismo, como que necesitaba a mi amigo para que me izara, y yo estaba bastante delgado en este punto, y sí, era miserable. Así que cuando me dijo, no está funcionando, no tienes que hacerlo hoy, yo estaba honestamente muy agradecido. Me dijo que no puedo recordar cómo mi oncólogo lo formuló, pero él me dijo que había un cóctel que algunos médicos o investigadores habían encontrado que era prometedor para personas en mi situación. Así que creo que eran personas jóvenes, gente joven, pero también pudo haber sido gente con cáncer de páncreas que también son portadores de la mutación. Y era un cóctel de gemcitabina, Abraxane y cisplatino. Y honestamente fue como... Quiero decir, mi calidad de vida mejoró dramáticamente. Me alegra decir que para cuando llegó mi primera serie de escaneos, 3 meses después, algunas de las manchas en mi hígado habían comenzado a desaparecer. Así que hice 3 meses más de quimioterapia. Y es honestamente, como que logré superar el tratamiento, no perdí mi cabello y mantuve un peso bastante, mido 6 pies de altura. Pesaba 215 cuando me diagnosticaron. Mantuve un peso saludable a través de este cóctel, milagrosamente, y estoy muy agradecido por ello porque me hizo... En este punto pensé que todavía me estaba muriendo, más pronto que tarde, así que estaba tratando de divertirme. Pero en marzo de 2021, 3 meses después, él miró mis escaneos y dijo, sí, no puedo, aparte del tumor. No pudieron, si la memoria no me falla, no pudieron identificar mi cáncer fuera del tumor. Así que casi un año después, de hecho, intentaron otro Whipple, y esta vez fue un éxito. Y no fue solo que no fue un pequeño éxito, no fue como le dimos tiempo, hay algo de cáncer por aquí, sino como le dimos algo de tiempo, como que todos mis Dios, no soy médico. Así que el lenguaje médico se me escapa un poco. Pero cuando el doctor Allen entró en mi habitación del hospital para decirme, dijo que todo estaba muerto. El tumor,
Creo que así lo describió. Dijo, y de nuevo, yo estaba con Dilaudid, así que tómalo por lo que vale. Pero dijo que el tumor, creo que dijo muerto, y que todos mis márgenes eran buenos, y todos los ganglios linfáticos que analizaron fueron negativos. Así que obtuve algo, realmente algo, que no esperaba en este punto. Ellos, antes de esto, no podían ver cáncer en la TC o la resonancia magnética, pero eso no significaba que mi peritoneo no estuviera cubierto de cáncer. Eso solo significaba que no podrían saberlo hasta que entraran allí. Y cuando entraron allí, se sorprendieron gratamente de que las cosas hubieran funcionado. Este último escaneo fue mucho más tranquilo que otros. Pero es increíblemente difícil. Pero para aquellos de ustedes que están viendo en casa, mi esperanza de vida ahora, las posibilidades de que viva esos 6 años son astronómicamente pequeñas. El cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia a 5 años notablemente baja. Y quiero decir, Dios, hubo noticias este año de que la tasa de supervivencia del CP, el adenocarcinoma de páncreas, aumentó a un 13% o algo así. Así que es poco probable que vea todo ese tiempo, al menos en papel. Creo que es importante recordar que si puedes sacar algo de mi historia, es que no eres la estadística, realmente no lo eres. Y me diagnosticaron algo que no se suponía que debía tener a mi edad. Muy poco probable. Y luego, cuando tuve esa cosa improbable, se suponía que me iba a matar y no morí. Y así, en cierto sentido, vencí las probabilidades no una, sino 2 veces. Y así, si vas a creer que vencí las probabilidades 2 veces, alguien en ese aspecto de no eres tu estadística, debería ser yo. Simplemente voy a reclamar eso. He estado sin evidencia de enfermedad metastásica recurrente en mi cuerpo durante 18 meses. Es importante recordar que no eres la estadística. Creo que ese es un aprendizaje. Otro aprendizaje es que el tratamiento no es lineal. El cáncer de páncreas a menudo se concibe en términos lineales como una trayectoria corta y rápida hacia la muerte. Y nuestra suposición es que si el tratamiento va a funcionar, funciona de inmediato, y que no das un paso atrás y un paso adelante. Y eso es simplemente, en mi experiencia, no es cierto. A veces las cosas empeoran antes de mejorar, y no es razón para perder el ánimo. Tómate esa bebida y esa hamburguesa, vive tu vida en la medida en que puedas. Así es como viví.